pendiente el tema que presenté la semana pasada para una siguiente ocasión. Está ya listo el material, pero creemos conveniente traer un tema intermedio y que trata del pueblo de Dios en el tiempo final. Voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en el texto que acabamos de escuchar de Mateo capítulo 24. Versículo 23. Leemos entonces Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Queremos subrayar, hermanos, una palabra clave en la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esta pregunta surge a modo de preocupación por lo que escucharon de Jesús en los versículos previos, desde el versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Nos imaginamos que los discípulos, orgullosos, felices de mostrar semejantes construcciones. Pero el maestro da un giro a esa expectativa de los discípulos. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Con eso el maestro está enseñando que vendría un fin sobre la ciudad y el templo de Jerusalén en particular, de lo cual entonces la pregunta y la preocupación de los discípulos: ¿cuándo pasará semejante cosa? Se va a notar, hermanos, una constante en los discípulos y en nosotros: la preocupación de otras cosas y no la preocupación que el Señor tiene para con nosotros. Aquí va a aparecer el cuándo, cómo, qué. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿Cómo va a ocurrir? Muy distinta la preocupación del Maestro para con nosotros. Preocupación y pregunta que aparecen en el mismo capítulo 24, miremos, versículo 45. De eso queremos hablar. Vamos a hablar, hermanos, del mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo. Mateo 24, versículo 45. Ahora es Jesús el que hace la pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo hace haciendo así. Miremos la fuerza de esa pregunta desde los versículos 40 en adelante. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro dejado. Allí esto forma parte de las diferentes señales que el maestro da. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero ¿saben esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar o socavar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Fíjense, hermanos, que si contrastamos los planteos iniciales de los discípulos con lo que estamos escuchando del Maestro, no es lo mismo. Los discípulos preguntan al comienzo del capítulo 24, después de que Jesús dice que no quedaría piedra sobre piedra: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Ellos interesados en los factores externos que se pueden observar. Calamidades, catástrofes, uno escucha y oye. Pero el maestro está diciendo, cuando llegue ese tiempo, es como, hermanos, que nos preguntan a nosotros: respondan, ¿qué va a pasar? No, seguramente cuando llegue ese tiempo veremos las guerras, los terremotos, las calamidades, y el Señor nos diría: ¿y tú qué vas a hacer? Es lo que leemos otra vez, capítulo 24, las palabras de Jesús. Versículo 44 otra vez. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo
fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, en medio de las calamidades, lo halle haciendo así, que está vigilante. De cierto digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Arranquemos, hermanos, que para hablar de los eventos finales y de las últimas cosas, hay dos actitudes. Hermanos, aquellos que se preocupan por las señales, por las meras señales. Aquellos otros que se preocupan por su alma. ¿Cómo prepararse? ¿Cómo estar adecuadamente listos para enfrentar tal evento? Para ello, hermanos, vamos a hablar del mensaje final para la humanidad, que es el mensaje de los tres ángeles. El tercero de los cuales nos vamos a detener. Recordemos que el tema lo hemos titulado el mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo. Vamos, hermanos, veremos el origen de los adventistas. Apocalipsis, capítulo 10. Origen y destino. ¿Cómo empieza y cómo tienen que terminar los adventistas? Apocalipsis 10, versículo 8. La ingesta del librito dulce y amargo, experiencia que tuvieron los precursores de los adventistas, es decir, los mileristas, Miller y su gente, y luego entran en escena los adventistas del séptimo día. Apocalipsis 10:8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y el ángel le dice estas palabras: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esto se cumplió proféticamente con la experiencia de Miller y sus asociados. Cuando comieron el librito cerrado de Daniel, cómelo, que está abierto ahora, está abierto en la mano del ángel. En la experiencia de Guillermo Miller, esto Juan lo vivió y se cumplió con Guillermo Miller. El librito de Daniel abierto, lo comen, fue dulce. Predicar, desde 1840 fue la predicación agresiva. Él lo descubrió en 1818. Pero no lo predicaba, sino que lo estudiaba intensamente, luego de 2 años de estudio, desde 1816 a 1818. Pero tuvo una experiencia significativa en 1831. Porque su conciencia no daba más de tener estas cosas y no enseñarlas. Él ya preveía la fecha de 1843, que era la que él creía al comienzo, según la utilización de un calendario judío, que no era el calendario más común, el más correcto para usar. Llegó a 1843 y de 1818, 25 años, la gente tiene que saberlo. Hasta que en 1831, él tiene la visita de su sobrino, quien le dice: tío, ¿por qué no nos enseñan las cosas que tú has descubierto? Y esa fue la señal. Él oró mucho, intensamente, para que Dios le dijera cómo hacer para enseñar estas cosas. Y a partir de allí, él comienza a predicar, pero lo hace visitando un pueblo y otro, pero desde 1840 en adelante se convierte en predicación agresiva. 1843 y luego 1844. Dulce, dulce. Cuando llega el 22 de octubre de 1844 fue una experiencia tan amarga, como dice la profecía, que amargó el vientre. ¿Sí? Lo decía la profecía. Y luego aparece algo más, hermanos. Y esto es lo que importa. La aparición de los adventistas. A ver. Capítulo 10 de Apocalipsis, siguiente versículo, 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tal vez, hermanos, la respuesta que se daría en ese tiempo sería: ¿cómo voy a profetizar con semejante dolor de vientre, del chasco? Estoy arruinado, destruido. Pero primero estaba la orden de Dios y segundo estaba la solución también. Así nomás, hermanos, después del chasco, al día siguiente, ya apareció la clave de la solución. Y que aparece profetizado en Apocalipsis también. Siguiente versículo. Así estaba la clave. ¿Qué cosa? El santuario. Es lo que había que investigar y descubrir. Miremos, capítulo 11, versículo 1. Siguiente versículo. Este era el mensaje que debían tomar
los que quedaban del movimiento de Guillermo Miller. 11.1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. Toma la caña, mide el templo. Medir es una obra de juicio investigador. Se comienza a medir. Miren, no pasa esto con las muchachas cuando están próximas a casarse. Cualquier muchacha que quiere lucir algún vestido. Alguien, la costurera o alguien de confianza, dice, déjame, nena, que te voy a medir. Ay, mamá, y le miden, porque tienes tal medición. Se le está midiendo para ver si va a calzar la ropa que se le va a poner. Dios comienza a medir, a ver si estos calzan en el templo para morar con Dios. Juicio investigador. Mide el templo y a los que adoran en él, pero a la otra gente que están en el patio, déjalos aparte. Serán medidos después, en el milenio. Por lo tanto, desde 1844 es una obra de medición a los que adoran en el templo, a los que entienden este mensaje, que de un chasco había que mirar el templo, el santuario, qué pasaba allí en el lugar santo y santísimo, y quienes no creían ello, pasaban al atrio. Hoy, hermano, hice una pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Recuerdan? Yo sugiero, hermano, la lectura del libro Primeros Escritos, página 54. Allí se nos cuenta de una visión que tuvo Elena White acerca de adoradores mirando el templo, y los divide en dos grupos. Uno que está atento allí a Jesús, que está en el santo, y otro grupo que están displicentes, están descuidados. Y en eso observan que el Padre sale del templo, sale del santo, y se encamina hacia otra dirección, y Jesús va en pos de él, y se encamina detrás de él, y los adoradores observan atentamente. El lugar quedó vacío, el lugar santo. En esto la gente, el otro grupo reacciona y dirige sus oraciones al santuario, al lugar santo. El lugar está vacío. Y Elena White dio una frase que causó mucho conflicto. Cuando ella escribe, y me pareció ver a Satanás detrás del trono, que respondía a las oraciones de los adoradores. La controversia fue, ¿cómo Satanás puede estar en el cielo? Ella dijo, en visión me pareció ver a Satanás. Fue una visión, Dios quiso mostrarle así. Y es que quien distraído no logra ver el paso de Jesús del santo al santísimo, está adorando a un lugar vacío. Jesús no está allí. Satanás va a actuar para confundir a esa gente. ¿Se entiende? Es muy importante. De allí entonces esta visión que estamos estudiando ahora. Toma la caña, mide el templo, míralo bien lo que vas a medir, y la gente que está mirando atentamente, el resto de la gente déjalo aparte. Esa medición va a ser posterior, va a ser en el milenio. El juicio investigador va a abarcar a los creyentes, tanto muertos primeramente, vivos después, y todos aquellos que estaban en el atrio, que no prestaron atención al templo, que no adoraron en consecuencia, que tenían que mirar del santo al santísimo, son dejados para otro estudio. Muy importante. Ya estaba la profecía dicha. Bien, hermano, sigue más todavía. El pueblo adventista recibe un mensaje que aparece en Apocalipsis capítulo 14, lo que había de decirse al mundo entero. El mensaje de los tres ángeles. Vamos a leer solamente primero y segundo mensaje, lectura corrida, pero el tercero nos vamos a detener. ¿Sí? Entonces, capítulo 14. Desde el versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Notemos la expresión, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nos acordamos
como decía Apocalipsis 10:11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es similar a la expresión que estamos leyendo ahora del mensaje del primer ángel: predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El cumplimiento de este mensaje angélico se dio con Guillermo Miller. Él fue el que predicó desde 1840, que es la fecha en que se toma, en que su mensaje, uno de sus predicadores predicó de una profecía de las trompetas que se cumplió el 11 de agosto de 1840, y allí pegó un impacto tan grande, mucha gente se conmovió y creyó a Miller. Y comenzó a regarse ese mensaje: Cristo viene, el juicio viene. Creían que era la segunda venida. Segundo mensaje, versículo 8. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y este mensaje se cumple en 1842, cuando es la primera vez que otro de los asociados de Miller, Carlos Fitch, él escribe hablando de las iglesias apóstatas que no creían en el mensaje del advenimiento de Cristo como Babilonia. Entonces comienza a cumplirse la profecía del primero y segundo mensaje. Mensajes que no concluyen en ese tiempo, sino que aparecen la primera vez y concluirán en la segunda venida. Van en el tiempo, siguen en el tiempo. Pero el tercer mensaje sí es para los adventistas, 1844 en adelante. Este es el que nos afecta a nosotros. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje del tercer ángel tiene dos elementos fundamentales, como una moneda con dos caras. Desde el versículo 9 al 11 va a referirse a la bestia, su obra, su marca, quienes adoran a esa gente y el castigo que les corresponde. La otra cara, que es el versículo 12, va a hablar del pueblo de Dios. Hoy, hermanos, quisiera hablar de esta cara. Los adventistas nos caracterizamos por exaltar o resaltar mucho este asunto, el de la bestia, su marca. De hecho, estamos con el folleto de la lección Apocalipsis, ahora en este trimestre, y nos interesa, queremos saber más, para saber cómo predicar. Pero acordémonos, hermanos, del primer texto que se leyó de Mateo 24. Es típica reacción nuestra el querer saber más sobre las señales. Y es: ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo va a ser el evento? En tanto que leíamos que Jesús dice: ¿quién será el siervo prudente? A él le interesa su pueblo, su fidelidad, su corazón, su pureza. De eso queremos hablar. Aquí está la paciencia de los santos. Hermanos, ustedes y yo somos llamados santos, la última generación. Tiene dos características: guarda los mandamientos de Dios. La que viene es la con la que tenemos problemas. ¿Qué dice después? A ver otra vez a las dos características de los santos. ¿Vale? Canal 14:12. Recuerden, hermanos, que estamos hablando del mensaje del tercer ángel. Tiene dos partes fundamentales. La primera no la tocamos, que es la bestia y todo lo que ella abarca. Sino hablamos de los santos, la segunda parte. 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, queremos hablar de ellos. Dos cosas: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí sostengo, tenemos problemas.
santos? Muy bien, está clarísimo. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? El decálogo, los 10 mandamientos. No hay problema. Con la otra parte sí hay problemas. Porque si empezamos a definir qué es la fe de Jesús, recuerden que el texto así dice, de eso queremos hablar. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardar, en este caso sería retener, conservar la fe de Jesús. Si preguntara qué entendemos por la fe de Jesús, allí varían nuestras explicaciones o respuestas. ¿Sí? ¿Alguien se anima? ¿Qué entiende por guardar la fe de Jesús? O retenerla, conservarla. ¿Qué es? El espíritu de profecía. ¿Se refiere al espíritu de profecía? Porque allí el hermano está haciendo la conexión de 12:17 con Mateo, con Apocalipsis 19 y 22, que es correcta, pero estamos hablando del texto acá. Y entonces nuestra mente rápidamente hace la conexión. A ver, miremos la conexión que hace nuestro hermano, que está correcta, pero de otros textos, no de este. 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales, y esta es la última generación, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Uno diría, bueno, testimonio de Jesús y fe de Jesús serían sinónimos. Ahí vamos a ver si son sinónimos. Y entonces vamos a buscar testimonio de Jesús, la conexión que hizo, correcta, por cierto. Aparece en el capítulo 19, versículo 10, y luego el 22, capítulo 22. Yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan, para adorar al ángel, y el ángel me dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, no a mí, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Se nota? Está correcta la conexión. Y luego entonces, por espíritu de profecía, se nos va a aclarar más en el capítulo 22, versículo 8 y 9, donde da más detalles del nuevo error que comete Juan de postrarse ante una criatura. 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, en el griego dice, y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Noten, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Así que tener el espíritu de la profecía es sinónimo de ser profeta. Porque efectivamente, hermanos, yo voy a leer algunas citas acá del espíritu de la profecía. Y por tenerlas, guardarlas, Dios nos va a llamar profetas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, tus compañeros, que retienen el espíritu de la profecía, a los cuales Dios les va a llamar profetas. No porque profeticen, sino porque enseñan el espíritu de la profecía. Pero en el capítulo 14-12 va a decir distinto. 14-12. No significa que lo contradiga, no, al contrario, arroja nueva luz, más destellos para entender 14-12, que es lo que nos importa, como pueblo final. Y especialmente, ¿qué significa santo? ¿Quiénes son los santos? No 144.000, pero en este contexto de 14-12, ¿quiénes son? ¿Otra vez? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Otra vez? Sigue en pie la pregunta. ¿Qué se entiende por fe de Jesús? Yéndonos por el mismo texto. ¿Alguien se anima? Muy bien, hermanos. Seguimos entonces. No nos preocupemos porque una queremos aprender, la otra vamos a escuchar variadas respuestas. Y queremos ver el texto. Esto es fundamental. Una respuesta que suelen dar los hermanos es, fe de Jesús es, bueno, guardo los mandamientos de Dios y tengo la fe en Jesús.
El texto no dice la fe en Jesús, habla de la fe de Jesús. ¿Qué es pues la fe de Jesús? ¿Quién lo vivió, hermanos? Fue un hombre que entendió el plan de salvación que le partía el alma. Lo pudo enseñar, pero hasta el día de hoy causa problemas. No es fácil de entender. Me refiero al apóstol Pablo. Miremos entonces la fe de Jesús o la fe de Cristo en la comprensión del apóstol Pablo. Nos lo dice Filipenses, vamos pues allá. Capítulo 3. Para entender la expresión fe de Jesús o fe de Cristo, que es la que utiliza el apóstol Pablo, miremos el contexto de lo que Pablo escribió en Filipenses 3. Versículo 4 en adelante. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren, hermanos, el contexto inmediato nomás, el versículo 8, porque el 9 es el que nos va a interesar. Solamente aquellos que tengan por basura las cosas que rodean podrán ser los santos del tiempo final. De otro modo no hay. O es una cosa o es otra. Y ahora versículo 9. Y ser hallado en él, ya que lo tengo todo por basura, recuerda el versículo 8, para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Lo tengo todo por basura con tal de tener la justicia de Dios, que es la fe de Cristo. Por lo tanto, hermanos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la justicia de Cristo son los santos del tiempo final, no otros. Invito, hermanos, a que comparemos este texto con otro que aparece en Gálatas. Tengamos un señalador. Ya vamos a volver para ver más riqueza en este versículo de Filipenses 3:9 y entender lo de la justicia de Cristo. Vamos a Gálatas, capítulo 2, y contrastemos la experiencia de Pablo con la de otro colega, Pedro, y la justicia de Cristo. Recuerden, hermanos, que estamos hablando del mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo. Si no tenemos esa justicia de Jesús, no somos los santos, no la hacemos, no llegamos al final. ¿Qué es entonces la justicia de Jesús? De eso queremos hablar. Bien. Gálatas 2, versículo 11 en adelante. Cuando Pedro vino a Antioquía, yo, Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pregunto, hermanos, ¿no será la experiencia de alguno de nosotros cuando tenemos sentimientos que no corresponden a un creyente, a un cristiano? Uno es la hipocresía o el miedo. ¿Qué ocurría? Según el versículo acá, había llegado de visita el apóstol Pedro, gran predicador, profunda experiencia en las cosas del Señor. Pablo gozoso que recibiera nada menos que al discípulo Pedro, muy querido, muy respetado. Tenía autoridad moral el apóstol Pedro. Y al ministerio de los gentiles, Pablo era el apóstol de los gentiles, vino Pedro para reforzar. Y los gentiles, pues, contentos al ver nada
era quizá el principal discípulo del maestro, con el que más hablaba, el que más intervenía, cuántas cosas que Pedro podía enseñar. ¿Verdad? Los gentiles gozosos, que se lo invitan a comer, que si tienen el servicio de un seminario, un potluck, allí está Pedro y se abre. Pero aquí, hermanos, que hay un problema en el corazón de Pedro, que es típico de nosotros, típico del laodicense, típico de aquel que cree ser santo y no la va a ser. Por eso, hermanos, son estos temas tan importantes. Los que estamos aquí somos siempre pensemos esto, el pueblo de la última generación. Estamos llegando al borde final. Dios va a exigir mucho de nosotros. Pero hermanos, no es que Él exige. Nos hemos deformado tanto que parece que es exigencia. Déjenme que lo diga de otra manera. ¿Alguien tiene problemas o alguna vez tuvo problemas o conoce de alguien que tuvo problemas con respecto a zapatos ortopédicos? Yo, hermano, tuve que inventarme alguna manera para caminar. Tengo una tendencia a pie plano. Tengo una hermana, en fin, de familia. Y mi hermana, que no gustaba verse sus pies, y allí no usamos zapatos, era gente muy humilde, muy pobres, de usar zapatos ortopédicos. Entonces lo que yo hacía era inclinar mi pie hacia un costado para que no caiga pesado como el pie plano. Entonces le hablo a mi hermana, este es el recurso que yo sé. Ok, voy a ver cómo hago yo, porque no me gusta eso. Hermanos, hay quienes tienen ese problema y quienes no. Es un problema de nuestra naturaleza anatómica. ¿Sí? Para mirarnos, en este caso, los pies. He aquí que alguien que tenga pie plano necesitará usar zapato ortopédico. ¿Sí? Pero la calidad del zapato ortopédico se ve. En que si el zapato ortopédico corrige al pie o el pie corrige al zapato ortopédico. Porque si es de mala calidad, el paciente, el usuario dirá, mira cómo está, a ver, déjame mirar el zapato ortopédico. No, está deformado. El pie defectuoso pudo más que el aparato corrector. ¿Sí? Al revés, si el aparato es bueno, entonces se lo ve recto todavía, y uno mira el pie, ¿y cómo te sientes? Me molesta para caminar, siento que tengo... Bueno, cálmate, acostúmbrate, porque si tú sigues perseverando, el doctor dijo así, tú vas a enderezar tu pie, pero yo miro el zapato corrector. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, en el tiempo final, nosotros, como pie plano, se nos ha puesto un zapato ortopédico, que es la ley de Dios. Es la justicia de Cristo. Y decimos, ¿cómo cuesta? ¿Cómo duele? ¿Cómo exige? No, no es, hermano, que el que tiene pie bueno, se pone el zapato ortopédico ni lo necesita, me sobra, yo no sé qué. Pero el que lo necesita, tiene que acostumbrarse y dejarse corregir por el aparato correcto, que es el zapato. Para el pueblo del tiempo final hay algo similar. Algunos que fuimos muy viciosos, miedosos, hipócritas. Por eso queremos leer lo del apóstol Pedro. Está en la introducción para entender a Pedro. Que traemos problemas de carne, de espíritu, malos pensamientos, discordia, peleas, rencillas, mal carácter, mal hablado. Yo soy adventista. ¿Y cómo venzo yo? Me cuesta. Ok, ponte el zapato ortopédico. Estoy cansado. ¿No? Si no te lo pones, no llegas. Por lo tanto, hermanos, no cuestionemos la ley de Dios como el zapato ortopédico. Somos nosotros los que hasta queremos torcer la ley a ver si encaja. No podemos, porque Dios no va a permitir. O cambiamos o nos perdemos. ¿Sí? En el caso de Pedro traía un problema. No llevaba la fe de Cristo. Él no estaba en ese momento siendo un santo para la traslación. Él no estaba cumpliendo Apocalipsis 14:12 como un santo que ya está aguardando. ¿Por qué? Guarda los mandamientos, yo los guardo. ¿Y la fe de Cristo? No, hermano, ahí hay problemas. Al tener la fe de Jesús, según Filipenses 3:9 que leíamos, contrastado con esta experiencia que vamos a leer, Pablo dice, lo tengo por basura todo con tal de tener la fe de Cristo. Pedro no.
tiene lo que él cree la fe de Jesús. Pero hay cosas, hermanos, que son basura y les va a dar valor. ¿Qué cosas? Ahora vamos a mirar. Él está sirviendo al ojo. ¿Y qué van a opinar de mí? Y yo no quiero que tengan mal concepto. No quiero que hablen mal de mí. No quiero que me malinterpreten. Pedro, ¿qué te importa? Es que Jacobo allí, el presidente de la iglesia en Jerusalén, envió estos delegados que están visitando, también apoyando la obra evangelística de Pablo entre los gentiles, y yo, Pedro, metido en el grupo, sí me sentí cómodo con los gentiles, pero llega esta gente estricta y luego pasan el informe a Jacobo. No. Y actuó con hipocresía. Miremos, hermano, leamos. Otra vez Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era digno de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era el jefe de la iglesia, el presidente de ese tiempo, recuerden, el hermanastro mayor de Jesús, comía con los gentiles, pero después que vinieron esos delegados de Jacobo, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, compañero de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, y ahí es el punto, hermanos, el Evangelio trae la verdad, la hemos descubierto. Cuando uno cae en hipocresía o hace cosas incorrectas, merece un reproche. Pablo dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Explico. Si tú eres un judío de pura cepa, porque Pablo va a decir luego, yo también lo soy como tú, pero yo no voy a actuar como tú, porque la fe de Cristo me cambió. Eso es lo que ahora recuerdo. Pero si tú eres judío y vives con los gentiles y te mueves con ellos, ¿por qué haces al revés? Ahora que los gentiles vean que es necesario hacerse judío como tú, porque tú cambiaste el comportamiento por servir al ojo, porque miraste a tus compañeros que llegaron de Jerusalén y ahora tienes miedo. ¿Miedo de qué? ¿Cómo Pedro se mezcla con los gentiles si no están circuncidados? ¿Qué te importa eso? Por lo tanto, te retraes para evitar la mala opinión de los compañeros que luego se la van a llevar al jefe. Y se retraían. Y los gentiles confundidos. Pablo, ¿nos tenemos que circuncidar? Nos tenemos que circuncidar porque Pedro está, no sé, lo invitamos a comer a casa. Ya hicimos el trato con una familia de gentiles a quienes les hemos dado estudios bíblicos y llegó nada menos que el discípulo del maestro para que le enseñe. Él no quiere. ¿Se capta, hermano? Servir al ojo. Hay algo malo en el corazón. Es típico de la Odisea, es típico de nosotros. Ese tipo de comportamiento, hermanos, cuando uno alberga cosas en el alma, cada cual sabe. ¿Sí? Creo que estamos aquí todos, seguramente algo albergamos. Que Pablo va a llamar, ¿cómo la llama? Basura. Basura. Lo tengo por todo. Si alguien quiere un pedigrí, un historial de mí, ahí se lo doy. Esto, todo lo tengo por basura, con tal de, y giró acá, hermano, y se impactó con lo que miró. Así tiene que pasar con los santos de la última generación. Miren cómo termina el texto de Pablo a Pedro ahora. Gálatas 2:14 otra vez. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, que era correcto, adaptarse a ellos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, y ahora Pablo habla de sí, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, otra vez. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, logra verse qué importante es este tema de la justicia de Cristo. Déjenme compartir citas de Elena White.
Esta aparece en Testimonio para los Ministros, página 91. La unión entre el mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo, la justificación por la fe, y lo que ello abarca. Ya vamos a ver otros textos, pero esta cita primero. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Recordemos, esto ocurrió en 1888. El gran congreso de Minneapolis, donde estos dos pastores predicaron de la justificación por la fe, y lamentablemente la mayoría de los asistentes, pastores, rechazaron el mensaje. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Eso es lo que le estaba pasando a Pedro. ¿Cómo le va a dar importancia a Jacob? Y los delegados que él viene, y lo que ellos opinan, ¿qué importa? Ellos tienen que mirar a Jesús. ¿Qué haces, Pedro? Tú tienes una autoridad importantísima acá en medio del pueblo acá gentil. Y mira lo que estás haciendo. Hasta mi compañero lo estás arrastrando. ¿Qué te pasa, Bernabé? ¿Se entiende, hermano? Eso pasa en nuestros días. Si no miramos a Jesús como Dios quiere que lo miremos, y empezamos a mirar al hombre, al pastor, a la iglesia, a los hermanitos. ¿Y por qué el hermano? Y empezamos a nombrar apellidos y nombres. Hermano, ¿qué nos pasó? Nos zafamos. Pablo va a decir, no andan rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Merecen reproche, no llegan a ser los santos finales de Apocalipsis 14, 12. Sigo leyendo. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Hermanos, miren cómo lo va a decir el texto bíblico ahora. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Mateo capítulo 5. Y abran el libro de Jeremías después. En dos textos de Jeremías, capítulo 23 y capítulo 33. Mateo 5. Versículo 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y cuán bonitas son las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los oyentes eran judíos oprimidos por la invasión de los ejércitos romanos, que habían tomado su ciudad. Por lo tanto, si Jesús está diciendo, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, pareciera como el oyente, y los rabinos en particular, que tuvieron siempre, desde un inicio, rechazo al maestro, pareciera que el mensaje era como anestesiar a los judíos. Tú mantente manso, tú sigue llorando, ya Dios te va a calmar, etcétera, etcétera. Pareciera como anestesiarlos. Pero cuando luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué significa? ¿Cómo lo entendería un rabino? ¿Cómo lo entendería un judío promedio? ¿Cómo lo entendemos nosotros? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué entendemos? Serán liberados de los hermanos. Hambre y sed de hacer justicia. Sí, librarse de los romanos. Pésima. Jesús no tuvo en mente esa explicación. ¿Qué es lo que tenía en mente, hermanos?
Invito a que abramos Jeremías 23. Si no tenemos hambre y sed de la justicia que aparece en Mateo, en Jeremías 23, pues nos va a faltar mucho. Versículo 5 y 6. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Y también capítulo 33 de Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Pregunto, hermanos, ¿a quién se refiere esta profecía? Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es este renuevo justo que desciende de David? ¿Quién es? Jesús. Muy bien, versículo 6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Jesús. Él es el renuevo. Hermanos, si uno no tiene pasión, como Pablo, de Jesús, no seremos los santos de los últimos días. No podremos. Capítulo 33 de Jeremías. Versículo 15 y 16 otra vez. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y aún el 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y su nombre será justicia nuestra. Hermanos, ¿se logra entender que para el tiempo final, cuáles son las dos características? Ahora sí. Voy a invitar a que leamos 14-12 y den cada uno su explicación. Voy a dar otra más todavía. El mensaje del tercer ángel y Cristo nuestra justicia, dijimos. Muy bien. Apocalipsis 14-12. ¿Alguien que lo quiera leer en voz alta? Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube... No, 14-12 de Apocalipsis. 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Muy bien. La fe de Cristo, ¿ya entendemos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien. Pero entonces hagámosle un pequeño giro. El mismo texto. Aquí está la paciencia de los santos, los que teniendo la justicia de Cristo obedecen los 10 mandamientos. Así, hermanos. Si no tenemos a Jesús en el corazón, la mera obediencia sigue siendo vacía. ¿Acaso Pedro no está obedeciendo los 10 mandamientos? Sí obedecía, pero en ese momento le traicionó su naturaleza, su pecaminosa naturaleza, que nos puede pasar a nosotros. Pero si Jesús mora en el corazón, es distinto. Ahora sí, hermano, como textos finales, nuevamente, gocémonos leyendo de la experiencia de Pablo. Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Una exposición sencilla, pero a la vez pretende ser provocativa. Tiene que haber un cambio en el pueblo adventista. Y para eso, hermanos, habrá que incorporar una nueva palabra en el diccionario. ¿Cuál es? En el Laodicense. ¿Cuál es? Basura. ¿No les parece? Sí, hermano. Tenemos que ponerla en el corazón. Peleamos contra esa palabra. No llame basura a la música que yo quiero escuchar. ¿Por qué le llama basura? No llame basura a lo que estoy mirando acá. ¿Por qué le llama basura? No llame basura a las amistades, etcétera, etcétera. Si todo ello, hermanos, es una traba para que Jesús no more plenamente, con dominio de mi corazón. Bien, Filipenses 3, versículos 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia visión de las cosas de justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, creyendo en Él. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Qué queríamos hacer? Esta es una propuesta para ustedes y para mí. Dios quiere que haya cambios en el pueblo de la última generación. Y el texto ya lo decía, la profecía. Elena White lo había confirmado. El mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Entendido esto, ahora sí, hermano, con poder decir las verdades a la vez de todo eso, lo que ello implica. Pero tiene que haber antes un cambio para aquel santo de la última generación. Que Dios nos bendiga. Amén.